El Islam nació en el desierto de Arabia en los principios del siglo VII, en el 610, en un contexto de desierto y de tribu. Las luchas entre las tribus eran normales, eran las que se podían esperar en aquellos tiempos, en el peor de los casos, con espadas y a caballo, etc. Esto marcó el Islam, porque Mahoma llegó a su descubrimiento del Dios único y esto transformó toda su vida. Esto supone espiritualmente un punto esencial. Pero, ¿cómo difundir su convicción? Lo intentó con su tribu, en la Meca, y con sus parientes, etc., con poco éxito. Algunos se adhirieron a sus ideas, otros no. Las críticas eran numerosas, hasta el punto que él, en el 622, decidió dejar su tribu, su ciudad, la Meca, para ir a una ciudad lejana y predicar allí. Así empezó a atraer algunos discípulos. Y 2 años antes de hacer esta emigración, que se llama Hégira, como Agar, la fugitiva, la fuga de Mahoma, él envió a Etiopía, un país entonces cristiano, con un rey cristiano, unos 80 discípulos suyos para refugiarse allí, bajo el rey cristiano, que les acogió bien. Por eso tenemos en el Corán muchos pasajes inspirados por el Evangelio. Pero después se fue a lo que luego se llamaría Medina, es decir, la ciudad, se sobreentiende, de Mahoma, y que se llamaba entonces Yathrib. Allí había 3 tribus hebreas y 2 tribus paganas, todas ellas árabes. Él empezó primero con los hebreos, intentando convertirles, porque nosotros creemos en un único Dios. Los hebreos y esta nueva secta de los musulmanes, ellos lo apoyaban mientras hablaba del Dios único. Pero cuando pretendía presentarse como profeta de Dios, más aún, el último de los profetas enviados por Dios a la humanidad, y todavía no solo el último, sino que ninguno podría venir después de él. Así que con él, la revelación de Dios a la humanidad está concluida. Entonces, los hebreos no lo han aceptado. Dijeron, vale, eres creyente en Dios, pero nosotros éramos ya creyentes 2000 años antes que tú. Si quieres, puedes coger la Biblia, etc., pero ¿creer que tú eres enviado de Dios? Nosotros tenemos nuestros profetas. Así empezó a hacer la guerra bajo cualquier pretexto contra la primera tribu hebrea. Mató, según los historiadores musulmanes de aquella época, entre 800 y 900 hombres. Los mataban y los echaban en una fosa que él hizo cavar. Y las mujeres y los niños fueron capturados como esclavos.
Y así empezó una nueva etapa en su vida, que duró los últimos 10 años de su vida. Es la etapa de la conquista de tribu tras tribu para ganarles para la visión de Dios que él tenía. Por otro lado, él era un emigrante allí, en Yazib, en esta ciudad que está a 350 kilómetros de la suya, de la Meca. ¿Y cómo vivir? No tenían tierras, porque eran emigrantes. Es verdad que las dos tribus árabe paganas que se habían acercado a él le habían ayudado, pero no podía con su gente que había vuelto de Etiopía y con los nuevos convertidos. Entonces, ¿cómo podía vivir? Haciendo saqueos. Las Ghazwa. Así hizo unas 60 guerras pequeñas contra las caravanas que pasaban para ir a vender o en el sur hacia Yemen o hacia el norte hacia Damasco los productos que tenían. Entonces, prácticamente cada 2 meses había algún ataque. Existe también un capítulo en el Corán que se llama Capítulo del Botín. Es el capítulo 8. Ahí se dice que todos los guerreros tienen derecho al botín. Botín quiere decir cosas, pero también personas, mujeres, etc., esclavos que trabajarían para ellos. La primera parte está escrito en el Corán, en este capítulo, es para la comunidad y para el profeta. Él tenía que ocuparse de los pobres de la comunidad. La quinta parte, el 20%, va al profeta. Luego, a los más vigorosos que han combatido más. Y esto era la yihad por Dios, la lucha por Dios. Lucha espiritual, religiosa, pero una lucha militar. Las dos se confunden en una. Y así será siempre. Así que, después de la muerte de Mahoma, que sucedió en el 632, por tanto estuvo 12 años en la ciudad que se llamaría Medina, en la que en su segundo año mató a aquella tribu hebrea y las otras 2 que huyeron, se convirtió así en su ciudad. Convirtió las otras 2 tribus a sus ideas e intentó ganarse tribu tras tribu. Cuando murió, dejando muchas palabras que la gente recordaba, más adelante las pusieron por escrito. Estos escritos, que contienen miles de dichos de Mahoma, se llaman en árabe hadith. Estos hadith fueron luego clasificados y siempre hay un capítulo que se llama Capítulo de la Yihad. Yihad, que significa en principio esfuerzo, pero esfuerzo por Dios, que en este caso quiere decir la guerra para Dios. Por eso, la palabra yihad hoy es utilizada para decir hacer la guerra por el Islam, por Dios. Pero muchos musulmanes os dirán, no, vosotros no entendéis nada. Significa esfuerzo espiritual. Eso es maquillar la verdad. La verdad es que puede significar simplemente esfuerzo, pero en el lenguaje del Corán, la mitad de las veces significa guerra, y en el lenguaje maometano de Mahoma,
siempre, sin ninguna excepción, significa guerra por Dios, de camino hacia Dios. Por eso se da violencia y no violencia, porque la no violencia es con los cristianos y los hebreos. Ellos tienen derecho a vivir con los musulmanes, dado que creen en un solo Dios y con la esperanza de que se hagan musulmanes. Y existen modos sencillos para llegar a ser musulmán. Para ser musulmán basta decir La ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Si lo digo en presencia de, oficialmente en presencia de algunos imanes musulmanes, me dicen, ahora eres musulmán. Esta frase significa, no hay otro Dios más que Dios y Mahoma es su profeta. Se sobreentiende el último. Entonces es fácil. Pero existen también métodos prácticos. Si un hombre se casa con una mujer hebrea o cristiana, ella puede permanecer hebrea o cristiana. Por eso los musulmanes dicen, somos tolerantes. Es verdad en un cierto sentido, pero los hijos obligatoriamente son musulmanes. Lo quiera la mujer o no. Entonces se podría decir, sucede también al contrario. Una mujer musulmana que se quiere casar con un hombre cristiano no puede. Primero él tiene que hacer la profesión de fe musulmana en la presencia de varios imanes. Tiene que llegar a ser oficialmente musulmán. Entonces los hijos serán musulmanes, es decir, el sistema es un sistema pensado para la expansión continua. Pero nos podríamos preguntar, ¿y si uno no quiere ser musulmán? Entonces, si es pagano, hay que matarlo. Si es musulmán y renuncia a su fe, hay que matarlo. La apostasía se llama. Hoy les meten en la cárcel o les matan. Depende. Esto hace, digamos, que el Islam sea como un lugar donde uno puede entrar, pero no puede salir. Es más, todos son invitados a entrar, pero nadie puede salir, bajo pena de muerte. Por eso la violencia existe bajo varias formas, pero también la no violencia. Entonces, según las circunstancias, los musulmanes cogerán los pasajes más pacíficos y dirán, mirad, el Islam es tolerante, es pacífico. Otro grupo, como el ISIS, coge los pasajes más duros y los aplica. Todo lo que el ISIS está haciendo actualmente es una barbarie, pero tiene un fundamento en el Corán o en la tradición de Mahoma. Por eso tienen siempre imanes con ellos para decir, ¿es lícito? O no, no es lícito. Y todos los actos de barbarie que hacen, y son bárbaros, lo dicen los mismos musulmanes, siempre tienen un fundamento. Tal vez solo una pequeña frase que Mahoma dijo, pero hay otras. No, eligen las más duras. Esta es la actual dificultad con el Islam. Porque no hay... Adoptan una visión hoy. El Islam tiene que conquistar todo el mundo. Esto es verdad, es el proyecto de Mahoma.
¿Pero cómo? Entonces dicen, hacían redadas y nosotros procuramos hacerlo. Pero entonces se hacían con flechas y lanzas. Hoy se hacen con bombas y aviones, etc. Ha cambiado el método, pero la visión permanece. Allí está el problema del Islam.